abordando la Confesión de los Países Bajos, en su momento Holanda y Bélgica eran uno solo, y estamos abordando la confesión que fue escrita por Guido de Bresse, que dentro de los datos biográficos, un hermano enormemente sufrido, paciente y en cierta medida hasta con ciertos rasgos de ternura. Llegamos ya al artículo número 34 de nuestra confesión de fe. Y vamos a abordar solamente una parte de ella, porque también es muy extensa en información y en datos. Voy a leer parte de lo que menciona nuestra confesión en su artículo 24. Está hablando de la fe, dice: creemos que esta fe verdadera, habiendo sido obrada en el hombre por el oír, por la palabra de Dios, y por la operación del Espíritu Santo, le regenera, está hablando del hombre creyente, y le hace un hombre nuevo, y le hace vivir una vida nueva. Le libera de la esclavitud del pecado. Por eso está tan lejos de ser esta fe justificadora que esta misma haría enfriar a los hombres en una vida piadosa y santa, puesto que ellos, por el contrario, sin esta fe, nunca harían nada por amor a Dios, sino solo por egoísmo propio y por temor de ser condenados. Así pues, es posible que esta santa fe sea vacía en el hombre. Es imposible que esta santa fe sea vacía en el hombre, ya que no hablamos de una fe vana, sino de una fe tal que la Escritura la llama la fe que obra por el amor y que mueve al hombre a ejercitarse en las obras que Dios ha mandado en su palabra, las cuales obras, si proceden de una buena raíz de la fe, son buenas y agradables a Dios, por cuanto todas ellas son santificadas por su gracia. Dicho esto, hermanos, se me hizo también este pasaje adecuado para resumir lo que estamos diciendo en la confesión belga. Dice el Señor que Él provee en nosotros de cosas necesarias para que lleguemos nosotros a tener una fe verdadera. Si nos damos cuenta, estimados hermanos, se nos ha dicho en muchas ocasiones que la fe mueve montañas y que la fe por aquí, por allá. Y nos ponen ejemplos de personas de rodillas yendo a peregrinaciones X y demás. Pero la confesión está hablando de una fe verdadera. Recuerdo dentro de algunos autores y decían: alguien puede tener mucha fe en algo y ese algo no necesariamente puede de alguna manera hacer lo que la persona crea.
Y esta fe también puede hacer muchas otras cosas e influir en su estado de ánimo y quizás hacer parecer que pues ha recibido lo que querría. Pero la fe verdadera que se nos menciona aquí es una fe integral. Y es una fe que solo Dios da a través de su palabra. Al principio nuestra confesión dice que esta fe viene por el oír. ¿No le suena familiar esta pequeña frase? Como San Pablo menciona que la fe viene por el oír. ¿Y qué tenemos que oír? La palabra de verdad. Y sigue diciendo que esta fe verdadera nos hace actuar de una manera muy significativa. Nos encontramos, estimados hermanos, con voy a usar un ejemplo, que la iglesia papista usa mucho, las famosas buenas obras por los santos, que tuvieron tanta fe que sus buenas obras excedieron lo que para ellos sería, vamos a llamarlo así, la cuota para salvarse. Dice la confesión que las personas que no tienen una fe verdadera en Cristo Jesús, y aunque hayan oído del Evangelio, su fe no es verdadera, porque tratan de cumplir lo que la Escritura dice por ego. ¿Recuerdan ustedes cómo el apóstol Pablo habla de los hebreos? Y cómo dice que iban tras una fe por obras y no por una fe verdadera. Cuando dice el apóstol Pablo, entonces Israel, que iba tras una fe, no fue alcanzada. ¿Por qué? Porque iban confiados en sus obras. Y nos pone como ejemplo al pueblo gentil. Y estos que no buscaban eso lo encontraron. ¿Por ellos mismos? No, por gracia. A eso se refiere nuestro autor. La fe verdadera, hermanos, es un don de Dios. La fe verdadera es aquella que viene por el oír la palabra de Dios. Pero solo por oírla, no. El proceso es que, fíjense bien, hermanos, oigan al predicador y el predicador exponga fielmente su palabra. Tenemos un ejemplo. Cuando el apóstol Pablo está predicando y se reúnen y están mujeres ahí, ¿y qué dice la Escritura? El Espíritu Santo obró en una mujer y esta ¿qué hizo? Creyó. De una manera tal que dice al apóstol Pablo, ven, estate aquí un tiempo y síguenos predicando de esta santa palabra. Y esta mujer piadosa, hermanos, hacía vestidos, túnicas. ¿Para qué? Para ayudar a sus semejantes. Y todas las mujeres que estaban con ella decían, pues sí, estamos haciendo esto en beneficio de los demás. Pero no quiero destacar eso, hermanos. Lo que quiero destacar es que la predicación es importante. La fe verdadera que se nos menciona aquí es aquella que no es por ego,
que no es por obras, sino es aquella tal que nos hace de alguna manera desnudar nuestro ser. ¿Se acuerdan del catecismo de Heidelberg? ¿Cómo nos damos cuenta de nuestro estado? Porque la ley de Dios nos desnuda y nos hace ver cómo somos. No sé si les ha sucedido a ustedes, estimados hermanos, cuando leemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, a mí me ha sucedido más. Y vemos el relato de cierto personaje que hizo tal o cual cosa y decimos, híjole, nos reflejamos ahí, decimos, qué bárbaro. Y muchas veces, hermanos, condenamos la actitud de, vamos a hablar así, del gentilicio judío. Y decimos, qué malos, qué incrédulos. Pero esas actitudes de esas personas que estoy tomando como referencia, es el reflejo de nosotros como seres humanos. Por eso el apóstol Pablo destaca este punto y dice que esta fe verdadera es producto de la predicación sana de la palabra. Y es producto también del trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso bien decía el hermano Silva en la mañana, ¿estamos aquí por nosotros mismos? No. Dios nos ha traído y ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros el estar aquí. Este es el punto, hermanos. Y no solo eso, esta fe debe ejercitarse. ¿De qué manera? Leyendo, estudiando la misma palabra, con la oración. ¿Se acuerdan ustedes cómo en los libros de teología mencionan los famosos medios de gracia? ¿Cuáles son los medios de gracia? La lectura de la palabra, la predicación de la palabra, la oración. Esto es, hermanos, en su conjunto. Y quiero de alguna manera, hermanos, aterrizar esta idea con lo que hemos leído aquí en Romanos 12. Dice el apóstol Pablo en sus primeros 2 versículos algo muy importante. Tengamos en cuenta, hermanos, que está predicando ya no a hebreos, está predicando a gentiles como ustedes y yo. Y veamos qué dice. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Un paréntesis. ¿Cómo vemos nosotros a los piadosos monjes papistas? Flagelándose porque cometieron algún ilícito. Y cuando decimos con cierto sarcasmo, mea culpa, ¿no? Los famosos golpes de pecho. A veces, hermanos, desvirtúan la palabra. El sacrificio del cuerpo no es ese. El sacrificio del cuerpo es diferente. Abstenerse de. Ese es el punto. Dice que esto es santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hemos dicho en anteriores ocasiones, conformar. Y prevalece en nosotros, en nuestro léxico, el conformar aquello como consentir, ¿no? Bueno, me conformo con esto y ya lo toma uno, lo que sea, ¿no? Pero aquí la idea de conformar es diferente. La idea es de formarse como, o ser como. Y aquí el apóstol está diciendo, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. ¿Qué significa eso? Esto es aplicable también al tiempo del apóstol Pablo y es aplicable a nuestro tiempo. No se hagan ustedes como creyentes como los que no son creyentes, que no sean formados de esa manera. Y nosotros ahora igual, a los que son creyentes, no os conforméis, no os hagáis como este siglo. Entonces, ¿cómo nos tenemos que hacer? ¿Cómo nos tenemos que formar? Dicho en nuestras palabras, que haya una transformación por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendáis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está, estimados hermanos, la clave. No os hagan o no se hagan como los incrédulos o como los que creen en otras cosas lejos del Dios verdadero. No es que no haya fe en los incrédulos, no es que no haya fe en los demás que no creen en el Dios verdadero, la hay. Recordemos algunos de los lineamientos de Dios hacia el pueblo hebreo en el Antiguo Testamento. Cuando fueron introducidos a la tierra prometida, ¿qué se les dijo? No hagan las prácticas que ellos hacen. Es más, ni siquiera pregunten cómo adoraban a sus dioses. Ustedes deben de comportarse de esta manera. Pero vemos que el pueblo desobedeció y preguntó. Y el testimonio que vemos en los profetas es el siguiente. Dios reclamándole al pueblo de Israel, ¿cuándo te pedí esto? ¿Cuándo te pedí aquello? ¿Cuándo te pedí cosas que jamás pasaron por mi mente? Y recordemos los reyes, algunos en extremo, hicieron según los ritos de los dioses paganos hasta pasar por sus hijos por fuego. Y es actual para nosotros ahora. La recomendación es no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito esencial? Para que conozcas cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se nos dice de una manera aparentemente tierna y sutil? Todos los caminos llevan a Dios, ¿no? ¿O no se nos dice así? ¿Qué dice la Santa Palabra en el Antiguo Testamento? Yo soy Jehová,
fuerte y celoso. Yo soy Jehová y este es mi nombre, y no comparto mi gloria con esculturas. A eso se refiere. La renovación del entendimiento de nuestra mente, ¿para qué? Para conocer la voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces nosotros, hermanos, como cristianos, nos dejamos engañar por aparentemente sectas muy sabias, muy pías. Y viene a mi mente el budismo. Y vean ustedes cómo termina este mismo capítulo 12. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. En términos humanistas sería una máxima tremenda, pero no es humanismo, es palabra de Dios. ¿Y cómo se logra esto, estimados hermanos? La fe verdadera viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo oirán si no fueren enviados? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Complementamos. ¿Y cómo oirán si no fueren enviados? Hasta en esto hay un orden. Y el orden que menciona más adelante es el que debemos también tomar en cuenta. Y el orden que menciona, hermanos, vamos a continuar leyendo el pasaje. Y lo ejemplifica en el versículo número 3, dice: digo pues por la gracia que me es dada, que a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Un paréntesis más. El ego. Nadie debe tener un concepto más alto de sí que el que debe de tener. Humildad. Humildad, estimados hermanos. Yo no me debo de sentir más que nadie. Todos, estimados hermanos, somos consiervos de Dios. Recuerden las palabras que el ángel pronunció con Juan. Cuando Juan, maravillado, estaba recibiendo la revelación a través del ángel y se queda extasiado y dice: bueno, me postré para adorar al ángel que me estaba revelando esto. ¿Y cuál es la respuesta del ángel? Levántate. Yo soy consiervo tuyo. Y no solo tuyo, sino de aquellos que profesan esta fe. Somos iguales delante del Señor. ¿Qué ha dicho reiteradamente el apóstol Pablo? Ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, ya no hay hembra. Todos somos iguales, consiervos. ¿Qué nos hace diferentes en cierta medida? Los oficios. Los oficios sí nos hacen ser diferentes. Porque continúa diciendo: porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Aquí ya se está aterrizando la idea, estimados hermanos.
Aquí viene el proceso, la distribución del trabajo, para que haya esa predicación y esa fe verdadera que produce el Espíritu Santo en los creyentes. El don de profecía. Yo puedo preguntar ahora de una manera general, ¿qué es un profeta? Y puede haber diferentes respuestas al respecto. Pero lo que nos enseña la Escritura, el profeta es aquel que declara la voluntad de Dios, no es el adivino. Si alguien tiene el don de predicar la palabra, que se use. Y obviamente también es con medida. ¿Qué dice el apóstol Pablo más adelante en Corintios? Que si alguien se va, vamos a llamar a erigir como profeta, que también los demás escuchen para juzgar lo que el profeta está diciendo. No es porque sí ni es fortuito. Hay norma. Y esa profecía debe ser encauzada de tal manera que se exprese de una manera correcta la voluntad de Dios, como dice en el capítulo que leímos. ¿Cuál sea la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Ese es el propósito esencial, estimados hermanos. Vean ustedes cómo hasta en eso Dios ha puesto un orden. Dice que Jesucristo llevó y subió y llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué más sigue? Y dio dones a los hombres. Ese es el punto esencial, estimados hermanos. Dio dones a los hombres. ¿Para qué? Para que los trabajen. Y ese es el punto, hermanos, que debemos nosotros trabajar. El que predica en la predicación. ¿Qué más nos dice? Así los que teniendo muchos somos un cuerpo en Cristo Jesús y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, ya lo hemos visto, nos fue dada según la gracia de Dios. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y no solo eso, o si el de servicio, en servir. El que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. Y el que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. Y el que hace misericordia con alegría. Vean ustedes, hermanos, todos estos dones tienen un propósito específico. ¿Recordarán ustedes, hermanos, las clases de escuela dominical? Donde veíamos que en el Antiguo Testamento se nos menciona que había escuela de profetas. ¿Se acuerdan de eso? Claro que sí. Y había, de alguna manera, viene a mi mente Elías y Eliseo. ¿Y cómo, hermanos, se va a ejercitar? ¿Cómo se va a instruir a la grey? Dios ha puesto dones en los hombres. Y no es por halago, simplemente por oficio. Tenemos 2 profesores aquí del Juan Calvino. Dios les va a pedir cuentas de sus dones. ¿Cuál es el propósito de la enseñanza? Buscar la voluntad de Dios
y que ésta sea agradable y perfecta. El que enseña, que lo haga bien. El que predica, que lo haga bien, conforme a la medida de la fe. El que exhorta, que lo haga bien. Y vean, estimados hermanos, cómo hay un común denominador, que es el amor. Y algo más, el amor sin fingimiento. ¿Cómo encontramos hermanos que hablan de una manera muy melosa? No es que seamos así. Podemos ser diferentes, pero que dice la Escritura que nuestro amor sea verdadero, que sea sin fingimiento. Eso es lo que dice aquí el apóstol Pablo. Nuestro amor sea en Cristo Jesús. Dice en el versículo 9, el amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo y seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y a veces, qué pena, es todo lo contrario, ¿no? Voy con todos menos con el cristiano, ¿verdad? Dice, en honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Y viene este texto que siempre me hace recordar, porque lo tenían como texto lema, la sociedad femenil hace años. Y si lo analizamos, ¿qué profundidad tiene? Dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. O sea, en lo que es urgente, rápido. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Así que si yo hago bueno en favor de un hermano, estoy sirviendo a Dios. Si requiere algo con urgencia y yo lo tengo y puedo ayudarle, con eso estoy sirviendo a Dios. Y vean ustedes, hermanos, el clímax de esto. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación y constantes en la oración. Y este es el punto medular también, la oración. La oración sincera que pudiéramos nosotros emitir, estando conscientes de nuestra miseria como seres humanos sin Cristo. Y volviendo a decir, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Hemos sido exhortados como IPIM en su momento, ayudar a los hermanos de la IPIM en Tabasco. Qué bueno que hubo hermanos solícitos en hacer esto prontamente. ¿Pero qué podemos decir? ¿Vanagloriarnos? Ya me siento mucho, es que ayudé y yo di más, No, hermanos. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Saben ustedes qué produjo esta frase? La iglesia de Jerusalén estaba padeciendo necesidad, estaba padeciendo hambre.
Y cuando el apóstol Pablo le es encomendado el trabajo, le dice: lleva esta ofrenda y recolecta ofrenda para los hermanos que están en Jerusalén, que padecen hambre. Por eso el apóstol Pablo al final de esto dice esto que hemos mencionado: no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y a veces nos dejamos engañar por filosofías humanistas, ¿no? Pensando que en el Evangelio pues no tenemos esto. Y sorpresa. Y no es que sea humanismo, es amor al semejante. ¿Se acuerdan ustedes, estimados hermanos, de la parábola del buen samaritano? ¿Y cómo lo ejemplifica el Señor? De dos personajes que estaban obligados a ayudar a esta persona que había sido víctima de unos ladrones. Y no lo hicieron. ¿Cuál fue su actitud? Es más, pasaron a un lado, se alejaron más del personaje. Y viene alguien que el mismo judío repudiaba, que son los samaritanos. ¿Y el hombre qué hace? Lo levanta, lo pone en su bestia y lo lleva a la ciudad. Y le dice a la persona del hostal: te lo encargo, cúralo, te doy dinero, y si te debo, cuando regrese, te lo pago. ¿Quién hace esto, estimados hermanos? Y nosotros de alguna manera estamos exhortados a hacerlo. Eso es el amor. Y esa es la fe verdadera que nuestra confesión menciona. Y sigue diciendo más adelante la palabra de Dios: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Aquí viene la explicación clave: unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Ser de un solo ánimo, tener un solo propósito, es lo que nos está diciendo. Estamos exhortados y conminados al amor. Yo recuerdo mucho de un testimonio de una mujer incrédula al cristianismo, y decía: si algo he aprendido de los cristianos, es su amor y su ayuda recíproca. Y fíjense bien, estamos hablando de un no cristiano. Y a veces nosotros, ¿cómo prescindimos de este tipo de cosas? Por eso la palabra dice aquí mismo en Romanos, en capítulos posteriores, que todo lo que se escribió fue escrito ¿para qué? Para nuestra enseñanza. Y esto que estamos leyendo es eso, estimados hermanos, para nuestra enseñanza. Para ver también que, así como lo está diciendo el apóstol Pablo, el cuerpo tiene muchos miembros y cada uno tiene una función diferente, así nosotros ahora. El que predica, que predique fielmente, según la medida de la fe, dice el apóstol Pablo. Y los que enseñan, háganlo bien, porque de eso vamos a dar cuenta. El que exhorta, que lo haga bien, que nada sea por ego,
Nada. ¿Qué dice este mismo capítulo? Nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener. Humildad, estimados hermanos. Humildad. Y todo esto debe ser con el propósito específico de servir a Dios por amor en Cristo Jesús. Nos dice también la palabra que debemos bendecir y no maldecir. Y lamentablemente pues hacemos lo contrario. Dice que no nos hagamos sabios en nuestra propia opinión. Otra vez, que no seamos egoístas. Si Dios te concede la capacidad de ser un letrado tremendo, dice el apóstol Pablo, ¿qué recibiste o qué tienes que no hayas recibido de Dios? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? ¿O no dice así la Escritura? Los dones que cada uno ha recibido son para trabajarlos en la obra del Señor, en su iglesia, y después salir al exterior para predicar la palabra. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Tengo ovejas que no son de este redil. ¿No dijo eso? Al final de su ministerio, ¿qué le dice a los apóstoles? Yo os he puesto para que vayáis y rindáis vuestro fruto y vuestro fruto permanezca. ¿O no dice eso? Todos tenemos un propósito específico en la vida, hermanos. Y el Señor nos ha dado tareas que debemos hacer. Y tengamos cuidado de hacerlas bien. Y todo esto, hermanos, pudiéramos resumirlo en esto: el amor que Dios ha tenido para su iglesia. El amor que Dios ha tenido para cada uno de nosotros, para poner en cada uno de nosotros esa fe verdadera, esa fe en la obra de Jesucristo. Y no solo eso, también nos ha puesto para que vayamos y demos fruto. Y nuestro fruto, dice, permanezca. No por nosotros, sino por Dios mismo. Quiera el Señor, hermanos, que nos haga entender que todos tenemos un trabajo que hacer dentro de la iglesia, por mínimo que sea. Y hemos escuchado los aspectos. Desde el pastor, vamos a llamarlo en nuestros términos, desde el que predica, desde el profeta, hasta abajo, el que sirve. ¿Es más el pastor por ser pastor que el que hace el aseo, por así decirlo? No. Lo que cambian simplemente son los oficios. Y servimos al mismo Dios. Recordemos, hermanos, que somos consiervos. Eso es lo que somos. Y la exhortación es a no tener egoísmo, más alto concepto que el que debemos de tener. Y si Dios nos ha dado dones, seamos humildes, porque lo hemos recibido del Señor. Quiere el Señor bendecirnos y quiere el Señor estar conscientes de esta fe verdadera que el Señor ha puesto en cada uno de ustedes. Les invito a estar en pie, hermanos, para dar gracias a Dios.